Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Oihartzun sakoneko egun honetara, une honetara. Eta antolatu dugun hitzaldi honetara baita ere horrelako egun xelebre, eguraldi xelebre honekin etortzegatik baita ere eskerrak eman nahi dizkizuegu. Gaur dakizuen bezala, Francisco Franco diktadorearen heriotzaren 50. urteurrena ospatzen da. Espainiako estatuan 4 hamarkadako diktadura baten amaiera formala ekarri zuen gertaera izan zen hura. Sin embargo, nos preguntamos, ¿murió realmente el franquismo hace medio siglo? Precisamente la sombra de aquel legado, sus heridas, sus silencios, es lo que nos invita hoy a reflexionar el título de nuestra conferencia. Dicen que Franco murió hace medio siglo. Y para guiarnos en esta reflexión crítica y desmitificadora, contamos con la presencia de Txema Montero, que me acompaña. Eskerrik asko, Txema. Y a través de su análisis nos propone un recorrido por la figura atípica, vamos a calificarlo así, de Franco, desde su frialdad y su oportunismo ideológico hasta la naturaleza violenta de aquella paz que impuso. Y desde luego el castigo sistemático a lo que llamó excepción vasca. Exploraremos hoy cómo el dictador dejó todo atado y bien atado. Y por qué, a pesar de que la exhumación y la condena parlamentaria, aunque muy tardía, llegaron, aún quedan muchos temas de los que hablar y muchos delitos que todavía no tienen ni pena ni culpables. Beraz, hausnarketa kritiko eta desmitifikatzaile honetan gidatzeko gurekin Txema Montero dugu eta eskertu nahi diogu bereziki gurekin egotea, gure eskaintza onartzea eta hemen egotea. Eta aipatze genuen 50 urte dira hura gertatu zela, baina oraindikan hitz egiteko asko dago, zigorri gabeko eta errudunik gabeko delitu asko dago, eta naiz eta desobiratze hura gertatu den edo zigor parlamentarioa iritsi den, oso berandu iritsi da, eta oraindik gauza asko daude hitz egiteko. La finalidad de la jornada es clara y es la de revisar críticamente el franquismo para comprender los ecos que 50 años después continúan resonando en nuestra democracia. Hacer memoria de una historia reciente que tanto nos ha marcado a la mayoría de los que estamos aquí. Besterik gabe utziko zaituztet, berari gustatzen zaio horrela bere burua kalifikatzea gaztelaniaz, Ciudadano Montero askotan esaten du, eta arretaz entzutera konbidatzen zaituztet. Bera ondo ezaguna da, eta esan genezake behatzaile eta analista politiko zorrotza dela, eta Euskadiko historiaren azken mende erdiko protagonista dela. Baina berari hitza eman aurretikan bai gustatuko litzaiake zerbait irakurtzea duela 50 urte baita ere, gaurko egunez, Eusko Alderdi Jeltzaleko Euskadi Burubatzarrak idatzi zuena Al Pueblo Vasco du izenburua. Eta ez dut inolako komentariorik egingo, no voy a hacer comentarios del texto, pero sí os voy a leer algunos de los párrafos que aparecen en ese texto de hace 50 años. Y dice así: cualquiera que sea el próximo futuro político del Estado español, el Partido Nacionalista Vasco proclama que sus metas políticas inmediatas son, a ver si nos reconocemos, que el pueblo vasco se dé a sí mismo un gobierno representativo que tome el relevo del que en su día surgió de la voluntad popular, que el pueblo vasco pueda hacer sus propias leyes, dándose un parlamento de propia elección, que Euskadi pueda crear en su seno un régimen socioeconómico que conduzca a la formación de una sociedad igualitaria y permita el ejercicio efectivo de la democracia política, que el euskera sea lengua oficial de Euskadi y vehículo de expresión a todos los niveles de la cultura, de los medios de comunicación y de la vida político-administrativa. Que Euskadi no va a constituir una realidad cerrada en sí misma, sino abierta a todas las formas democráticas de vinculación de los pueblos. Y continúa. Pero termina con un párrafo que vosotros lo calificáis.
El Partido Nacionalista Vasco invita a esta tarea a todos los vascos y a quienes, abandonando sus tierras natales víctimas de unas estructuras injustas, desean integrarse en la sociedad vasca para transformarla y hacer de Euskadi un país cada vez más justo y democrático. En Euskadi, a 20 de noviembre de 1975. Y lo afirma, como os decía, el Euskadi Buru Batzar del Partido Nacionalista Vasco. Sin más, os dejo con Txema Montero. Eskerrik asko, Arantxa. Antes que nada, te felicito por esta nueva responsabilidad que adquieres siendo presidenta de la Fundación Sabino Arana. Te deseo todos los éxitos. Tienes un listón alto con los que te han precedido en esta tarea, pero estoy seguro que vas a estar a la altura de las circunstancias, porque lo que te he conocido, no mucho, he podido apreciar tu valía. Querría también agradeceros a todos los presentes la asistencia, porque no es el día ni más cómodo ni más agradable para salir de casa, de vuestras familias y venir a oír una charla. Y también quería agradecer a aquellos que se han disculpado porque no han podido acudir, algunos por una razón de mucho peso, como es el que a esta misma hora se está teniendo lugar el funeral en memoria de Marcos Vizcaya, a quien conocí, fue mi profesor en la Universidad de Deusto y que creo que fue también una persona insuficientemente reconocida en su valía política y personal. Esta es mi opinión, al menos. Y también porque hoy son 41 años de que asesinaron al que fue mi primer médico. Yo fui su último abogado. Fue mi mentor en política, el que me metió en este apasionante mundo de la política el año 74, Santi Brugar. Entonces, hay una serie de emociones que rondan alrededor de mí y que me gustaría, y así lo he hecho, pues el transmitiros. He titulado Dicen que Franco murió hace medio siglo. Y tiene una carga irónica y al mismo tiempo una carga acusadora o acusativa de cómo veo las cosas y cómo están. Que Franco murió hace medio siglo es un hecho tan cierto como que su legado no acaba de desaparecer ni de la vida política, ni de los recuerdos, ni de la memoria imaginada, ni de las consecuencias sociales. Y así se demuestra, a mi entender, por el reverdecer del franquismo al que estamos asistiendo. Por lo tanto, Franco murió, pero el franquismo persiste. Y como a cada difunto le corresponde un epitafio, parafraseando al cardenal Richelieu, ofrezco el mío sobre la tumba de Franco. Aquí yace un famoso general que hizo más mal que bien. El bien que hizo lo hizo mal y el mal que hizo lo hizo bien. Trataré de demostrar que el epitafio se ajusta a la vida del fallecido hoy hace medio siglo. Para entender una obra hay que entender al hombre y conocerlo. Y si quieres conocer el carácter de un hombre, no tienes otra que adentrarte en su infancia. Francisco Franco nació en 1892 en el Ferrol, por entonces una ciudad apenas de 22.000 habitantes y la base naval de la Marina de Guerra Española. Su padre, Nicolás, era intendente de la Armada y su madre, María del Pilar Bamonde, una católica practicante que le dio 5 hijos. El matrimonio se rompió por el emparejamiento de su padre con Concepción Puey, con la que tuvo un hijo primero ilegítimo y luego reconocido. Nicolás era un alcohólico y disoluto y siempre maltrató a su hijo Francisco, a quien desdeñaba. Al contrario que a sus otros 2 hijos varones, Nicolás el mayor y Ramón el pequeño, a quienes ensalzaba. Naturalmente, Franco se refugió en su madre y ésta le arropó hasta el mimo. Paul Preston, el biógrafo inglés, exitoso biógrafo de Franco, destaca un ángulo sorprendente de la personalidad de su biografiado. Era un español tan atípico que no parecía español. Fundamenta esa llamativa afirmación en la frialdad de su carácter, en su memoria vengativa y su paciencia infinita, que al parecer de Preston poco tienen que ver con la impulsabilidad y ligereza que se atribuye genéricamente a los españoles.
Preston complementa su diagnóstico con las circunstancias familiares y ambientales donde Franco creció. Una familia desestructurada y una ciudad fortaleza militar casi aislada de la península y mirando siempre hacia el océano. Desde los mares llegaron pronto noticias catastróficas, como la pérdida de Cuba, la de Puerto Rico y las Filipinas, que tanto influyeron en la percepción de Franco, un adolescente que veía desaparecer el imperio a consecuencia, a su parecer, de las desavenencias políticas. Franco siempre fue un taimado. Desde niño aprendió a ocultar sus emociones y en esto también fue un español atípico, a quien no se le movía ni un músculo facial. Esta es una frase que el conde de Romanones dijo de Baldomero Espartero. Espartero fue un militar ayacucho, es decir, americanista, y como Franco lo fue, africanista. Interesante esta coincidencia, puesto que estos dos militares coloniales tienen también un parecido común, y es que a sangre y fuego tuvieron tanta influencia en la historia vasca. Franco pasó por la Academia Militar de Toledo con más penas que gloria. Sufrió lo que hoy llamaríamos bullying por parte de sus compañeros de estudios que le apodaron Cerillita debido a su prominente cabeza que destacaba sobre un cuerpo enjuto y corto. Sus notas fueron mediocres, por lo cual le quedó claro que sus méritos para ascender en la carrera solo podrían venir desde el campo de batalla, y así pidió ir voluntario a la Guerra de África. Valeroso hasta la frontera con el suicidio, resultó gravemente herido en el abdomen. Salvó su vida por el empeño de sus subordinados, que lo trasladaron en penosa marcha hasta el hospital de campaña. Y también por su propia precaución, pues siempre entraba en combate en ayunas, ya que conocía los riesgos de sepsis, consecuencias de una herida en el vientre. En definitiva, la cautela era otra de las características de Franco. Si queréis conocer la personalidad de un hombre, dadle poder. Esta es una frase de Abraham Lincoln. El 28 de septiembre de 1936, en Salamanca, tras la toma del Alcázar de Toledo, Franco fue elegido por los generales insurrectos jefe de gobierno del Estado mientras dure la guerra. El único reparo provino del general Cabanillas. Cabanillas le conocía bien desde las campañas de África y recelaba de la ambición personal de quien hasta este momento llamaban Franquito, y de una tacada empezaron a llamarse el Generalísimo, pasando del diminutivo al superlativo. Con esta elección se inició la dictadura de Franco, que adquirió forma y volumen durante la guerra. Una guerra sin piedad que terminó con una victoria despiadada, sin la paz, piedad ni perdón que inútilmente reclamó Manuel Azaña durante el conflicto. Porque la guerra se hizo del modo y manera que convino a Franco. Fue una guerra larga, que podía haberse resuelto en mucho menos tiempo. Tal era la abrumadora potencia de fuego de los facciosos asistidos por nazis alemanes y fascistas italianos. Fue una guerra deliberadamente prolongada, pues a Franco le interesaba hacerse con todos los resortes de poder en su propio bando y consolidar de esta forma un liderazgo único y excluyente. Y fue una guerra de aniquilación del enemigo ideológico, pues el nuevo Estado español no permitía sombra de disidencia. Tal estrategia recuerda mucho, y no es ironía, a la guerra popular prolongada desarrollada años después por Mao Zedong, con su estrategia de cerco del campo a la ciudad, que consistía en tomar primero la periferia agraria y alimentaria para el posterior asalto final al poder central, y mientras tanto iba consolidando su poder personal dentro del Partido Comunista Chino. Una reflexión universal, y lamento además decirlo que progresiva. En la naturaleza de la guerra encontraréis la naturaleza de la paz. Una guerra sin piedad, a una guerra sin piedad le sigue una paz despiadada. Cientos de miles de muertos en combate, innumerables heridos, decenas de miles asesinados, sin juicio y enterrados sin decencia, cientos de miles de exiliados, y una verdad impuesta. El enemigo era el culpable por resistirse al levantamiento y por defender la legalidad republicana. Era la justicia al revés,
como cínicamente reconoció uno de sus impulsores, Ramón Serrano Suñer, cuñado y ministro pronazi de Franco. Sabemos que en todas las guerras se cometen excesos militares y solo tras los juicios de Nuremberg empezaron a calificarse como crímenes de guerra. Hago responsable principal de los asesinatos fuera del campo de batalla a Franco, aunque sea solo por el resultado del marcador. 150.000 asesinados por los franquistas frente a los 40.000 del bando republicano. Sin embargo, a mi juicio, lo más relevante fue la represión ejecutada después de la guerra. Cientos de miles de condenas, gran número a pena de muerte, fueron dictados en juicios sumarísimos absolutamente innecesarios para doblegar a un enemigo ya derrotado y solo entendibles en lo que en términos militares se llama aprovechamiento del éxito y persecución del enemigo, es decir, la aniquilación del desafecto. Tenemos que conocer su obra para conocer sus consecuencias. Y aquí me hago una pregunta. ¿Franco era hábil o lábil? Tenemos que distinguir entre hábil, es decir, alguien capaz y apropiado, o lábil, alguien que se desliza fácilmente, que se adecúa a cada situación. La ideología de Franco ha sido objeto de discusión. Se le ha venido etiquetando como nazifascista, católico integrista, nacionalista nostálgico de un imperio perdido, militarista que veía a España como un gran cuartel, simplemente autócrata o monárquico a la espera de un buen candidato a la corona, es decir, uno de su gusto. En mi opinión, lo fue todo y sucesivamente. Fue un oportunista que se vestía con préstamos ideológicos, con el traje adecuado para cada tiempo histórico que vivió. Así que los historiadores encuentran argumentos en favor de muy distintas interpretaciones sobre la ideología de Franco cuando exploran en documentos, discursos o en sus escasos escritos autobiográficos, como su guión, por ejemplo, para la película Raza. Por mi consideración de jurista y para mejor descifrar los ropajes ideológicos de su personalísimo régimen, me inclino a poner el foco en las leyes fundamentales del reino que promulgó. La primera fue la Ley del Trabajo en 1938. Era de inspiración mussoliniana. Por cierto, lo mismo que el Código Penal, que unos años después promulgó y que era una copia punto por punto del Código Penal Rocco de la Italia fascista. La Ley del Trabajo se trataba de un texto de fuerte contenido ideológico y propagandístico. Eran tiempos de guerra y Franco se presentaba también como una alternativa social frente al socialismo, el anarquismo y el comunismo, que eran mayoritarios en el bando gubernamental. La Ley Constitutiva de Cortes fue el contrapeso del anterior. En 1942 se dictó y en lo que en suma venía a decir, sí, trabajadores sí, pero dentro de un sistema político estamental. El Fuero de los Españoles en 1945 era una carta otorgada donde se confunde el derecho de los súbditos con la voluntad del caudillo. Fue publicada al término de la Segunda Guerra Mundial, en julio del 45, en un patético intento de congraciarse con las democracias victoriosas. La Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, en 1947, estableció una monarquía sin rey. Es, a mi juicio, el meollo de su concepción del poder. La Ley de Principios Fundamentales del Movimiento fijó las columnas basales del régimen, patria, familia y religión. Y la Ley Orgánica del Estado, con la que pretendía concluir todo su andamiaje institucional, se dictó con la pretensión de asegurar la perdurabilidad del régimen. En mi conclusión, el edificio institucional del franquismo fue una monarquía sin rey, conducida por un dictador oportunista con voluntad de permanencia hasta su fin físico o su incapacidad manifiesta, y con la pretensión de perpetuarse en una monarquía clonada. Sobre el catolicismo de Franco, hago una parte, no me resisto en contarles una situación vivida a principios de los años 50 por algunos de los personajes conocidos por ustedes. José María Gil Robles, jefe de la CEDA, ministro de Guerra durante el Bienio Negro de la Segunda República, luego insurrecto y finalmente opositor al franquismo, fue invitado a pronunciar una conferencia en el Seminario de los Jesuitas de Oña, en Burgos. Valentín Bengoa, amigo mío, refundador de ELA, presente en aquella reunión, me contó lo sucedido. Un joven seminarista, Xavier Arzayuz,
le preguntó al conferenciante sobre el catolicismo de Franco. Gil Robles contestó: durante mis 8 meses como ministro de la Guerra, siendo Franco por mí nombrado jefe de Estado Mayor Central, asistíamos a misa diaria en la capilla del cuartel general del Ejército, todos menos Franco. Luego vendría la cruzada, las entronizaciones bajo palio, el brazo incorrupto de Santa Teresa, los diezmos a la Iglesia Católica en concesiones en educación escolar universitaria, prebendas y oropeles. Todo ello supuso, para mí, la más descarada OPA amistosa de la historia de España. ¿Cómo nos afectó a los vascos? La excepción vasca y los estados de excepción. Franco nunca encaró a los vascos desde la normalidad. El alineamiento del nacionalismo vasco con la República le privó a Franco de su gran coartada ideológica, como insurrecto, la de salvar a España del desorden, de la desintegración nacional, la masonería y el comunismo. Aún en plena guerra y con episodios de conculcación de derechos fundamentales, como los asaltos a cárceles y barcos de prisión en nuestro país, el ya elegido gobierno vasco mantuvo el orden público, la propiedad privada, su compromiso con la democracia y la libertad de culto. Es decir, el democrático gobierno vasco impugnaba de la cruz a la raya, de la primera a la última, las razones invocadas por los alzados bajo la bandera de la Cruzada Nacional. Y los insurrectos dieron nuevamente muestra de su visión de un mundo al revés, cuando en la defensa de la religión católica fusilaron a curas vascos. El general Mola amenazó, si el gobierno vasco persistía en su resistencia, con devolver el país al medioevo, destruyéndolo todo hasta dejarlo convertido en una sociedad de agricultores y pescadores. Franco, más cauto, practicó el divide y vencerás, derogando las instituciones autonómicas vascas y manteniendo los conciertos económicos para Álava y Nafarroa. Franco hizo algo más, y esta es una quizás novedad que hoy van a tener ocasión de oír y de ver. Franco hizo algo más cuando intentó una aproximación al gobierno vasco, véase la autovía volandera que difundió su aviación en mayo de 1937, ofreciendo mantener las instituciones tradicionales a cambio de la rendición. Se trata del único documento en euskera firmado por Franco del que tengo yo conocimiento. El trasfondo político de esta iniciativa era una maniobra para conseguir que el gobierno vasco se alinease con el alzamiento. El lehendakari Aguirre la rechazó. 2 meses después, Franco, el mismo día que confirmó los conciertos para Nafarroa y Áraba, los derogó para Vizcaya y Guipúzcoa, tachadas de provincias traidoras. Como compensación, a los carlistas de las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa se les premió en forma de cargos institucionales para los dirigentes, recuerden a Oriol, a Esteban Bilbao, etcétera, etcétera, y dádivas y prebendas personales y familiares para los demás. De esa forma consolidó en Euskadi una cierta base social de agradecidos al régimen. Mucho se ha escrito y hablado sobre el apoyo de Franco a la industria y economía vasca. Ya hemos recalcado la salvaguarda del gobierno vasco del tejido económico e industrial durante la guerra, lo que supuso que los oligarcas dispusieran tras la contienda de la infraestructura para el relanzamiento de sus empresas que el Estado franquista acompañó, y poco más. Repasando el listado de industrias constituidas por el Instituto Nacional de Industria, el INI, motor industrial del régimen, solo encuentro una en toda Baskonia, Potasas de Navarra. La posguerra trajo desolación, trajo penuria y trajo miedo. Pero Franco fracasó en su objetivo de uniformar el país a la manera de un cuartel como era su modelo. En mayo de 1947 fue seguida con éxito la primera huelga general en Vizcaya después de la guerra, considerada por el lehendakari Aguirre, abro comillas, como la victoria más grande obtenida por las fuerzas populares contra el régimen de Franco. El resurgimiento de la oposición democrática estaba en marcha, pero la represión policial descabezaba una y otra vez las organizaciones políticas y sindicales, por pequeñas que fueran. En este juego del gato y el ratón nace ETA, una nueva y disruptiva organización. Se organiza con una estructura hiperclandestina
para superar los desastres sufridos por anteriores opositores. Se encubre en un primer momento entre las juventudes del PNV. Después toma el vuelo para plantar cara al régimen con sus mismos métodos, a sangre y fuego, provocando las reacciones cada vez más incontroladas del régimen y entrando en la espiral de la estrategia acción, represión, acción, que era lo que ETA pretendía. Así, los estados de excepción se fueron sucediendo, lo que parecían confirmar el acierto de la estrategia de ETA, pues eran cada vez más los ciudadanos objeto de la represión, tuviesen o no que ver con la llamada subversión. Los estados de excepción acabaron dando forma a la excepcionalidad vasca, y esto fue el definitivo fracaso del régimen para asentar el modelo político que pretendían con el alzamiento. Pero todo cambió cuando ETA empezó a infligir su violencia contra la ciudadanía vasca. La guerra del 36 tuvo a ETA como una de las secuelas más reconocibles, hasta el punto que me atrevo a decir que es uno de los rescoldos del legado de Franco que aún persiste con esporádicas chispas. Franco simboliza las fuerzas del odio, la violencia, la arrogancia y la corrupción que siguen presentes medio siglo después de que su cuerpo se haya convertido en huesos secos. La monarquía es el depósito de las ideas más conservadoras y, por tanto, de la idea más conservadora que puede existir en España, la de la unidad. En consecuencia, Franco dispuso que le sucediera como jefe de Estado a título de rey a Juan Carlos de Borbón. En sus memorias recientemente publicadas, el ya emérito no solo le muestra respeto y admiración, sino que le imita como autócrata, cuando textualmente dice: «Devolví las libertades a los españoles». De esta manera define su intervención en la administración como si se tratara de una carta otorgada medieval, una concesión graciosa del monarca para con unos súbditos que de por sí solos se habrían mantenido en la situación de siervos. Sabido es que un rey medieval disfrutaba de regalías y prebendas, a costa del tesoro público y de los patrimonios ajenos. Su amante Corina Larsen lo explicó con claridad cuando dijo que Juan Carlos de Borbón ignoraba los límites de la ley cuando se trataba de dinero. Después de Franco y hasta la fecha, no se han declarado estados de excepción, pero el terrorismo de Estado, la guerra sucia contra ETA, el uso de la tortura, el espionaje político del adversario, la utilización de la llamada policía patriótica para difamar y denigrar, quedarán como una demostración que el Estado se defiende también desde las cloacas, como dejó dicho Felipe González. Los estatutos de autonomía, singularmente el vasco, tampoco se desprenden del marchamo de cartas otorgadas. 45 años después, siguen sin completarse las transferencias pendientes, siempre al albur de la decisión del poder central, lento, interesado y oportunista. La extrema derecha es otro de los legados del franquismo. El nacionalismo español uniformador, negador de la identidad nacional vasca, catalana y gallega, se muestra arrogante y provocador. Por el momento reivindica a Franco por pasiva, negando sus crímenes, y ensalza su obra política a despecho del sufrimiento que causó para alcanzar sus objetivos. Porque alguien piensa que las obras públicas, la seguridad social, el ensanchamiento de la clase media, grandes logros atribuidos a Franco, no se habrían conseguido en una democracia. Saquemos las conclusiones a la vista de lo sucedido en la Italia posfascista, la Alemania posnazi o el Portugal postsalazarista. Tan peligroso, para mí, es el reverdecimiento de los herederos de Franco bajo el label de vasco como que la derecha tradicional del PP sea incapaz de contrarrestarla y, aún más, acuda a solicitarle ayuda para mantener el poder autonómico o alcanzar el poder central. En esto también me recuerda la política de contención del Centrum, del partido del centro alemán o de los liberales y monárquicos italianos para con Hitler y Mussolini. Cuando la derecha juega con el fuego de la conveniencia oportunista, la extrema derecha acaba devorándola. Pero el legado franquista se extiende a más sectores políticos, sociales y sindicales que lo que estamos dispuestos a reconocer. Corrupción y nepotismo con la monarquía,
corrupción y favoritismo en el franquismo en beneficio de actores afines, corrupción y clientelismo político en democracia. Bien mirado, resulta que la corrupción es sistémica en la historia de España, siendo la modalidad del reparto, los beneficiados, los característicos de cada época. El clientelismo es usado y abusado por los partidos que con esa práctica persiguen favorecer a su base organizativa y conservar su influencia social. Es un sistema de adquirir y mantener poder cada vez más cuestionado por el resto de la sociedad, que por eso se distancia y se mantiene progresivamente al margen de la vida partidaria. Este legado del franquismo, que la democracia ha sido capaz de reproducir, es, a mi juicio, el mayor peligro para la democracia representativa y para el proceso de construcción nacional vasca. Los ciudadanos vascos debemos ser militantes, que es algo más que seguir consignas de partido. Se trata de una actuación individual, reflexiva, crítica y constante. Debemos recordar, pero sobre todo debemos actuar en consecuencia con el recuerdo. El miedo que trató de inocular en los vascos y españoles, Franco no pudo con la resistencia de los que nos precedieron. Pero el beneficio, la productividad y el consumo, la monetarización de la vida se han convertido en el faro de nuestra sociedad y han adormecido muchas conciencias. El despertar solo vendrá desde el compromiso personal basado en los principios éticos, o lo que sería aún peor, desde la desgracia política que supondría un gobierno español posfranquista. Y disculpen si alguno se siente aludido, pero como George Orwell nos enseñó, si la libertad significa algo, es el derecho a decir a la gente lo que no quiere oír. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, Txema. Tenemos algunas preguntas que están llegando. Si os animáis a preguntar alguna cosa más, me escribís en las tarjetas y yo se las formulo. Bueno, dice la primera. En el contexto de una justicia posfranquista no reformada, ¿cómo valora la sentencia del Tribunal Supremo contra el fiscal general? Pues he tenido conocimiento, no sé, hace 2 horas, una cosa así, y desde luego la sentencia no he leído y solamente el fallo. He seguido con mucho interés este proceso porque es la primera vez en la historia que le juzgaban a un fiscal general del Estado y bueno, el seguimiento de los medios de comunicación ha sido importante, yo creo. Empiezo por el final. Mi pronóstico era de una absolución por el principio indubio pro reo, es decir, porque no veía suficiente carga, no para enervar la inocencia del fiscal general, sino para no ser favorecido, que en caso de duda hay que absolver. Sí es cierto que me descolocó y pensé que era un problema para la defensa cuando se hizo pública la nota del fiscal general, que ya no solo era salir frente al bulo que había armado el responsable de prensa, Miguel Ángel Rodríguez, de la presidenta de Madrid, sino que además añadía algunos elementos que estaban dentro del procedimiento de la inspección fiscal y de acuerdo con la Fiscalía, que eso sí que era parte de lo que es un secreto procedimental. Ahí yo empecé a ver alguna nube más bien espesa en el futuro de la sentencia, pero no me esperaba. Hasta leer la sentencia no me puedo pronunciar, y los votos particulares, que curiosamente uno de los votos particulares es de la que tenía que haber redactado la sentencia, lo que se llama en términos procesales la ponente, que estaba por absolverle. La significación política, pues aquí entre los presentes hay mucha gente capaz de valorar más, pero desde luego lo insólito, unido a toda la situación de corrupción sistematizada del país, donde al final la defensa es que los dos grandes partidos argumentan es el y tú más, y esperando a la próxima ocasión, me dan que pensar de que no estamos sino ante una situación no solo complicada, sino incluso peligrosa para lo que son los intereses
de los vascos como nacionales y de los ciudadanos españoles como ciudadanos. Eskerrik asko. Bueno, esta es algo más referido a su experiencia personal. Preguntan, ¿contra Franco vivíamos mejor? Y le dicen, usted lleva más de 3 décadas desvinculado de la izquierda abertzale y con el paso del tiempo, ¿cómo valora la oposición al franquismo, tanto del PNV por una parte como de la izquierda abertzale ETA a lo largo de todos estos años? Me voy a circunscribir a mi experiencia personal, porque no, es decir, Franco, en el franquismo estábamos todos en lo que decía la canción americana, en little boxes, cada uno en nuestra cajita, y era difícil tener una visión panorámica. Lo más próximo a eso era cuando salíamos al Festival de Madrid Logarreta o a las grandes actividades públicas semiclandestinas, y allí veías a gente de otros sitios y podíamos hablar con gente diferente. Yo soy de Munguía, como sabéis. En Munguía, Partidue, el partido era el PNV. Y era un partido estructurado, organizado, perfectamente establecido en lo que hoy en día llamamos movimientos sociales, y entonces era pues la sociedad ciclista con Josu Arenaza, los pelotasales, los mendigoisales, en fin. Y luego tenía una estructura política con una junta municipal clandestina, pero que hacía el seguimiento político del ayuntamiento a través de cada responsable de cada área, pues lo que se hacía en urbanismo, lo que buenamente podían, pero hacían. Yo estaba en la izquierda abertzale, es decir, que la ruptura para nosotros fue con Herri Gaztedi. Yo justo entré después, que eran las juventudes similares a la JOC o a la OAC, los que estáis más bien en el mundo laboral, pero dentro de los pueblos, que la mayoría estaban en EGI, pues que hoy iban a venir algunos que no han podido venir y se han disculpado, como Javi Gorigolzarri, que conoceréis, y Sito, toda esta gente, y los de esa misma edad, nosotros un poco más jóvenes, pero Javi Echegaray y otra gente, pues que nos pasamos a lo que es la izquierda abertzale. No podíamos dejar de reconocer que el partido PNV hacía oposición. Por tanto, en mi experiencia es mentira que estuvo durante 40 años durmiendo los laureles esperando a una mejor ocasión. Eso no lo he visto ni lo he vivido yo, no sé, en otros sitios. ¿Qué nos parecía? Pues nos parecía que eran unos anchiñecos, que era lo viejo. Con esa situación siempre que ven los gentes jóvenes, que tenemos una visión pues, no solo novedosa, sino nos parecía más amplia en todos los sentidos, desde el punto de vista de la moral privada, por ejemplo, la visión internacional, que no. Pero también esto con matización, porque, y os voy a hacer alguna, también hoy va de primicias en algunas cosas os puedo contar, el Partido Nacionalista Vasco tenía no solo encaje internacional, institucional, con la democracia cristiana y otras cosas, sino también con minorías. Tenía una relación con el partido de los kurdos, por ejemplo, y nos hacían, os digo que esto es primicia porque estamos gestionando, y creo que lo vamos a conseguir, que la alcaldesa de Diyarbakir, que es la capital del Kurdistán en Turquía, 1.800.000 habitantes, no es un pueblo, va a pedir un retoño del árbol de Guernica y parece que bueno, pues se va a hacer gestiones con las juntas generales y tal. Es decir, el PNV estaba presente, tenía su visión también internacional, nosotros nos parecía, pero la divisoria de aguas era la lucha armada. O sea, a mí una vez, y ya estando en H, pasado mucho tiempo, me acusaron un sector de HB, si fuese el PNV estuviese a favor de la lucha armada, sería del PNV, me dijeron. Me calificaban de monzoniano, que era una pequeña herejía, ¿no? Y entonces quien me sacó la cara dijo, no, es que si el PNV aceptase la lucha armada sería de izquierdas. Fijaros, o sea, el método se confunde con los objetivos. La lucha armada se sobreponía sobre incluso los objetivos políticos. Esa fue la gran diferencia. Y la lucha armada tiene una condición tremenda, y es que va generando una especie, diríamos, de metástasis. Es decir, es como
un fuego que se va extendiendo y primero se da una paliza al maestro de escuela franquista, luego se le raja los neumáticos a no sé qué, pues se ponen icurriñas en los cables de alta tensión, que por cierto a nosotros nos enseñaron los de ahí a ponerlas, por lo menos, en el Munguesao, pero luego ya se va pasando a más y llega un momento donde es absolutamente irrefrenable. Entonces no tiene un botón de off la lucha armada. Y cuando viene el motor, se aprieta, no es el botón de off propio, sino que te lo hacen desde fuera. Yo considero, por tanto, que por mucho que se quiera presentar el final de ETA como un acuerdo, una convicción, es una rendición encubierta por sus propios y donde el resto, pues, no sé si la expresión vale por la paz una de María, hemos dicho, pues bueno, bien, vale, de acuerdo, pero de suyo es muy difícil y sobre todo, como he querido yo subrayar, cuando empiezan a matar los muertos civiles, a matar a gente. Y esto no es muy diferente, por ejemplo, a lo que sucedió en Irlanda. Hay un antes y después con el IRA cuando empiezan a atacar a civiles. A ver, dados los castigos específicos que Franco aplicó a la excepción vasca, desde la represión cultural hasta la intervención en el concierto económico, ¿cree usted que esta historia particular de represión explica en parte la dificultad actual de construir una relación territorial normalizada entre Euskadi y el Estado español, o es un factor que ya ha sido superado por el marco democrático actual? Bueno, pues, francamente no lo sé. No sé si... Es decir, hemos vivido en estos 50 años después de Franco diversas Españas. Una España posfranquista, una España donde parecía que era todo posible. Nosotros no, nosotros hicimos una enmienda a la totalidad, nos reunimos el año 77 y decidimos que aunque hubiese amnistía, que era en principio lo que se decía, íbamos a mantenernos en la lucha porque no nos fiábamos de lo que iba a pasar. Tuvimos una vacuna de recuerdo con el 23F que dijimos, ¿veis lo que os queríamos decir? Enseguida pueden estos volver a las andadas. Y luego ya a partir de ahí, lo que luego sucede. Yo no sé lo que puede pasar en el Estado español, pero no existe una relación bilateral saludable. Es decir, ellos piensan, los españoles, del signo político que sean, que con los vascos tiene siempre una puja, una subasta, una puja que para nosotros es por la elevación y que para ellos tiene que ser de contención. No se nos puede dar todo y ya, porque en ese momento pediríamos más y esa sería la escalada sin fin. Esto nos llevaría, si somos coherentes y yo pretendo serlo, a que los vascos tendríamos que hacer una oferta cerrada diciendo, en estas condiciones, en situación de normalidad y temperatura política, nosotros nos daríamos por satisfecho por no sé cuánto tiempo, 1, 2 generaciones, me es igual. Es decir, sé de esa situación, de ese agobio de los poderes políticos españoles, de nuestra constante reclamación y puja por elevación. Sé al mismo tiempo que si nosotros no ofrecemos, si hacemos fórmulas genéricas de desarrollo, de derecho a decidir, de no sé cuántas cosas, no vamos a hacer esa aproximación. Lo tengo claro. Ahora, la piedra de toque es qué está pasando con el estatuto. Es decir, ¿qué está pasando con el tren de alta velocidad? O sea, el otro día leo que el otro día es ayer. El ministro dice que van a hacer una renovación del TAV a Barcelona, a Cataluña y a Andalucía porque se ha quedado obsoleto, porque hay que hacer tal. Y yo digo, pues yo quiero un TAV obsoleto, pero hace tantos años que estamos esperando y eso es una constante. ¿Cómo se va a superar? Desde luego lo tengo muy claro. Si no tenemos los vascos un mínimo común denominador, de ninguna manera. Van a jugar, como siempre, al divide y vencerás, y en ese divide y vencerás hemos perdido siempre. Hablando de tribunales, el Tribunal de Orden Público se transformó en su momento en un tribunal de excepción. La Audiencia Nacional y además sin una depuración de sus miembros.
A los 50 años de la muerte de Franco, ¿considera usted que esta continuidad institucional resuelta de una manera atípica es el principal obstáculo para que España aborde de manera plena y definitiva la memoria histórica, especialmente cuando hablábamos de esos delitos que quedan sin pena ni culpables? Vamos a ver, el mismo día que se disolvió el Tribunal de Orden Público, con el mismo decreto, en enero del 77, se creó los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional. No se tuvieron ni que mover físicamente porque estaban en las Salesas, el edificio del Tribunal Supremo, en la parte de arriba, y con los mismos jueces de instrucción. Pero sería absolutamente demagógico decir que eso se ha mantenido intocable. Es decir, ha jugado el Tribunal de Orden Público, siempre es la discusión, ¿es un tribunal especial o es un tribunal especializado? Ya sabéis que a veces quien da el nombre acaba quedándose con el concepto y hace uso de esa política. Yo no creo, porque he vivido 43 años ejerciendo de abogado, he estado en la Audiencia Nacional, he estado en el Juzgado Central de Instrucción, en el TOP también al final. No he vivido, ha habido efectivamente cambios, pero a mí hay una cosa que me preocupa y que es muy determinante de cómo se conforman determinados estamentos de poder en el Estado español. Y es con la democracia, era con el franquismo y era con la monarquía. Hay signos de continuidad, como he hablado de la corrupción, que observo perfectamente. ¿Cuál es? Por la forma de reclutamiento de los jueces, en su época eran muy endogámicos. Era el juez, el hijo de juez. Era fiscal, el hijo de fiscal. Era guardia civil, el hijo de guardia civil. Y entonces eso ha generado una cierta endogamia que ahora no existe, porque hay de 7.000 y pico jueces y fiscales en el Estado, quizás un poco más, muchos que son jóvenes opositores que han entrado en la carrera y que son de familias pues, que no tienen relación. Ahora bien, no sé si esa situación estamental o que la toga hace al juez como el hábito hacia el monje, que acaba conformándose una forma especial de ver el mundo y de la vida. Yo pongo un ejemplo que a mí me llamó la atención y pasa un poco con estos nuevos jueces que se han ido reclutando y que están allí. Hace poco, y no me estoy desviando mucho, vi en televisión, hace 3 años o 4, una entrevista con una mujer de la Guardia Civil que había sido hombre y se había hecho un proceso de transformación de género. Y resultó que le entrevistaban, era hija de Guardia Civil, y la mujer, está destinada en Castellón, se quejaba amargamente del trato que le estaban dando los compañeros guardias, que era pues claramente horroroso. Y entonces el periodista de aventura le dijo, bueno, eso será con los guardias viejos, porque los guardias jóvenes, dijo, no, se equivoca. Los guardias jóvenes son peores que los guardias viejos. Los guardias viejos, porque han vivido, por lo que sea, por tal, tienen más empatía con mi situación que los jóvenes. No quiero establecer una comparación directa, pero yo creo que la forma de reclutar tiene mucho que ver quién selecciona, quién mete las bolas en el bombo, al final de ahí salen los premios de lotería. Claro, esto me llevaría a algo que quizás no es el momento para hablar, pero yo el reclutamiento de los jueces en el Estado español no estoy de acuerdo con cómo se hace a ser juez. Es decir, en Inglaterra un juez, en el Reino Unido, es un abogado o un jurista, un profesor de reconocido prestigio que lo ha hecho ya todo en su vida profesional y ahora lo que quiere es pues, que le pongan un pelucón, que paren, escolan ya al tráfico cuando pasa él al salir del juzgado y que está ahí reconocido. No es un joven, un chico o una chica que con disciplina para empollarse 400 temas de memoria, entrar en la escuela de práctica judicial y luego, sin conocer el mundo ni la vida, decir, por esta mi sentencia debo condenar y condeno. Y si alguien quiere recurrir, que recurra. Tienen un poder que luego ya no tiene el rey de España, los jueces.
Por esta mi sentencia debo condenar y condeno. Y su reclutamiento ha estado absorto, desconocedor de lo que es la vida social que le redunda. Hay sistemas diferentes, en Inglaterra, en Alemania también es diferente. Nosotros somos tributarios del sistema francés, como tantas otras cosas, como el Código Napoleón, como la administración pública. Si algún día tengo ocasión, también me gustaría hablar del sistema de reclutamiento de nuestra administración pública en la vasca y cómo se podía haber hecho y se debería hacer a través del Instituto Vasco de Administración Pública, la Escuela Nacional de Administración, para que por lo menos hasta viceconsejeros tengamos funcionarios y no tantos gente designada de confianza, pero esa es otra cuestión. Pero lo mismo veo con los jueces y nos afecta mucho, mucho en este sentido. Se ha cambiado. Tenemos jueces euskaldunes. Esto ha sido un gran avance. No se celebran, lamentablemente, tantos juicios en euskera como podrían celebrarse. Pero ha habido chicos y chicas vascas que desde hace 25 años empezaron a opositar y están ya. Cuando hablas con ellos, pues a veces conocen más el país naturalmente, por al fin y al cabo han vivido aquí, pero ese aislamiento luego de la vida social y esa formación tan estancada me hace tener sobre ellos, pues en fin, ciertas reservas. Bueno, otra persona nos comenta que hablar de que Franco estaba solo es un error, porque todos los dirigentes que estaban en su momento siguen ahí. Es decir, que el planteamiento de por qué continúa el franquismo, y quiere saber su opinión, y habla de un ejemplo concreto, por ejemplo, la huelga minera del 62, dice, apoyada por grandes empresas de la margen izquierda, y el régimen en aquel momento compraba el carbón a Rusia, a países del este, dejaba en cambio a Asturias a un lado. Y bueno, este tipo de planteamientos es lo que nos puede llevar a decir que el franquismo continúa vivo. ¿Qué opina? Bueno, sobre que el franquismo, y eso he insistido y aprovecho esto para otra vez decir, eso que ¿cuántas veces habréis oído? Yo muchas. Cuando sales de aquí, sí, pero si los vascos fuisteis los beneficiados por Franco, si toda la fuerza económica que tuvisteis y tal fue por Franco, yo digo, pues muy bien, la única institución, la única empresa pública que Franco, o Tasas de Navarra, la única del INI. Lo demás fue, sí, próceres franquistas del mundo industrial fueron beneficiados, pues en su momento con aranceles, los siderúrgicos navales. Las minas ya, para cuando Franco llegó en Euskadi, hacía mucho tiempo que había dejado de extraerse mineral, ¿no? Pero el esfuerzo fue del trabajo y del capital propio, y eso no me cabe la menor duda. De que Franco no ayudó y que optó cuando Asturias con la minería y traía, y efectivamente trajo carbón de países del este, lo cual demuestra absolutamente claro que el dinero, sobre todo el gran dinero, no tiene color ni ideología. Y aquí no importaba que el carbón fuese extraído en el hoy tan famoso Donbass para poder utilizarlo aquí. Ese argumento de beneficiados por el franquismo es falaz. Y desde luego, o sea, igual me estoy extendiendo algunas cosas, pero pone de manifiesto también cierta ignorancia. Pongo un ejemplo. Cuando en 1890, 80 y tantos 90, en Extremadura había solo una así llamada carretera negra, porque era la única asfaltada, la carretera negra. En Valencia, que tenía, pues sobre Vizcaya, no sé si son 5 o 6 veces la extensión territorial, se gastaban 100.000 pesetas de la época en nuevas viales. La Diputación Foral de Vizcaya, que no era todavía nacionalista, y eso apunto y subrayo, que no era todavía nacionalista, se gastaba más de 1 millón de pesetas en hacer carreteras que a veces iban a ninguna parte,
porque tenían muy claro el concepto de la estructura estructurante. Yo hago una carretera y alrededor de esa carretera se harán talleres, se harán casas, se hará lo que sea. ¿Qué es eso? Un sentido del común, un sentido de que las instituciones fortalecen, ayudan, impulsan, que estaba absolutamente ajeno en otras partes del Estado. Y esto provenía antes de las diputaciones forales, antes de nacionalistas, de las diputaciones de las épocas del carlismo, de las épocas de los caballeritos de Azcoitia, de muchas cosas que siempre esa ha sido una cabeza tractora de nuestro país. Y yo confío plenamente en que en situaciones difíciles como la que estamos a vivir sepamos también profundizar en esa vena de creatividad y de emprendimiento. Bueno, siguiendo con la teoría de que el franquismo sigue vivo, que no ha muerto, le comentan, bueno, en unas próximas elecciones puede llegar a ganar la derecha junto con la extrema derecha, y si así fuera, ¿sería ese escenario más feroz, más duro, en especial para Euskadi? Que puede ganar entra dentro de lo probable. O sea, yo creo que es un poco más que posible, ¿no? Y yo me acuerdo en unas circunstancias difíciles, que fue cuando el acuerdo entre el PSOE y el PP en Euskadi para intentar derrocar a Ibarretxe los años últimos del segundo año de Aznar, que estaba una vez charlando con Xabier Arzayuz y me dijo, mira, aquí, como dicen los arranchales, si viene mal tiempo, proa al mal tiempo. Lo que quería decir es que había que unirse y buscar, pues, de esa situación de diferencia, pues una ventaja. Y la ventaja, por lo menos mínima, es resistir. Yo no creo que resistir es vencer, ¿eh? Es decir, eso lo he dicho muchas veces cuando era chaval y joven, resistir es vencer y tal, no sé qué. Pues resistieron heroicamente todos los batallones vascos en la guerra civil, quiero decir, y no vencieron. Porque la abrumadora posición, me acuerdo de un capitán de Gudari que acabó luego en México y luego en Herri Batasuna, el sobrino, por cierto, del sobrino nieto del sobrino del historiador de Bilbao, Teófilo Aguiar, y de Jesús y Adolfo el pintor, Jesús Alejandre Guiar. Y Jesús Alejandre, igual alguno de los que estáis presentes le conoció, me decía, joder, es que dominaban el aire, Chema. Es decir, nosotros desde el aire, claro, luego si veis en avión algún día despejado, Euskadi se tarda 5 minutos en pasar y ves perfectamente cada una de los valles y tal. Dominando el aire, no teníamos nada que hacer. Él era capitán de artillería, ¿no? Entonces, resistir es vencer, es un mantra, pero no es la clave del éxito. ¿Cómo resistimos con inteligencia y, de luego, sabiendo esos mínimo común denominador que decía, nos da más posibilidad de éxito? Decía Javier Cercas en un artículo reciente que en el País Vasco que lo mejor que se puede hacer con el pasado es entenderlo, que esa es la única forma de poderlo dominar. ¿Estamos lejos los vascos de dominar ese pasado tan tenebroso? Los jóvenes y los no tan jóvenes. Pues depende. Y depende para mí de una cosa que, si os parece anchiñeco, pues, pero yo estoy convencido. La tradición familiar es importante. Es decir, los que hemos oído y ya oíamos desde pequeños una versión, en mi caso además, por los dos vascos. Mi padre era andaluz, había apoyado a su familia a la República, y mi madre era vasca, de Bermeo. Entonces, los que hemos oído, los que oíamos en casa, pues don Niceto Alcalá Zamora, que parecía casi que era de la familia, por parte de mi padre, o el Endacari Aguirre y las Macumbes y tal, estamos mejor preparados, yo creo, para eso. Pero mal asunto si nos acabamos reforzando o volviendo a un núcleo familiar. Tengo mis serias dudas en esto y en tantas cosas de que la escuela sea una
alternativa a la no educación familiar en casa. No lo sé. Y también mucho menos tengo menos dudas todavía que desde la labor institucional, como vemos y tal, se pueda favorecer mucho esto. Yo siempre pongo un ejemplo, otra vez igual me voy por las ramas, el único estado que había donde la Constitución se recogía la xenofobia y el racismo como perseguidos constitucionalmente era la República Democrática Alemana, la Alemania del Este. Bueno, yo, entonces creyente, decía, bueno, pues aquí un país que recoge en el texto constitucional esto. Bueno, pues cayó el muro de Berlín y en 7 meses en Hoyerswerda, primero, que era un pueblo de la Alemania del Este, empezaron a perseguir a los inmigrantes. ¿Quiénes eran los inmigrantes? Vietnamitas, angolanos, mozambiqueños, que habían chilenos que estaban refugiados en la Alemania del Este. Y un año después, unos meses después, prendieron fuego en Rostock a todo un barrio de esos tipos de inmigrantes. Es decir, el Estado, con la Constitución, un Estado además autoritario, que tiene uno de los elementos frontales, la lucha contra la xenofobia y el racismo, no pudo con fuerzas mucho más ocultas y más telúricas, hasta si se quiere, en la Alemania del Este. Aquí tengo serias dudas. ¿Yo en qué confío más? Hombre, confío en una mezcla de todo, desde luego. La familia, desde luego, es importante. Y luego confío, pues no sé, en aquello que en su momento a mí, por ejemplo, me sirvió para lo que entonces llamábamos un poco pedantemente la toma de conciencia, que era la extensión a través de las cuadrillas, de lo más inmediato. La cuadrilla ha sido, y aquí está Ander Gurruchaga, que fue el que hizo ni más ni menos que una tesis doctoral entre la relación entre el desarrollo de ETA y las cuadrillas de los jóvenes vascos. De hace 35 años, o quizás 40, si me dirá luego, pero que se mantiene en pie. Ese es un elemento que persiste, que ha ido dando vueltas, pero que alrededor de los chocos, que alrededor del tiempo libre, etcétera, etcétera, sí. Y luego, pues no sé, quizás tomarme en consideración que tengo a estas alturas unas ciertas dosis de escepticismo y no sea quizás el más adecuado para levantaros la moral un día como hoy. Bueno, Franco murió en la cama hace 50 años, pero con el paso de las décadas, ¿cree que fue fundamental el asesinato de Carrero Blanco para la llegada de la democracia? ¿Podría haber llegado con Franco vivo? No, con Franco vivo de ninguna manera. Eso si he tenido dudas en algunas cosas de lo que he dicho esta tarde, eso no, te lo tengo muy claro. Es decir, Franco no hubiese abierto la llave a la democracia y no es verdad que cuando... Es que además nos podemos hacer a veces interpretaciones ridículas. Que cuando Franco dijo atado, bien atado, lo que quería decir es que lo había dejado atado para que viniese la democracia. Bueno, esto es una estupidez. Y Carrero, pues Carrero era un hombre. Franco había crecido a su sombra, había sido el cerebro organizativo de Franco y yo creo que tampoco de ninguna manera hubiese abierto la mano. Si Carrero hubiese, me atrevo a hacer un paralelismo político, si Carrero hubiese sido el sucesor de Franco a título de guardián hasta que no se sabe cuándo le tuviese al príncipe y al rey y tal, pues a mí me parece que hubiese sido algo no muy diferente al Portugal, que después de Salazar, que al final Salazar pues fue una cosa, si habéis visto la película de Goodbye Lenin sobre Alemania del Este, es lo mismo. Salazar se quedó, en fin, porque era un tacaño y no se cambiaba los zapatos, es así. Acabó cogiendo un problema con los pies, le hicieron una operación y salió lelo de la operación con la anestesia, pero no le podían decir de que estaba lelo, le hacían una vía paralela y representaban a supuestos embajadores, hacía no sé qué, y ya estaba fuera.
y puso a Marcelo Caetano. Entonces yo creo que Carrero hubiese sido el Marcelo Caetano, en todo caso. Hubiese venido la democracia, ¿por qué? Porque era ya un imperativo histórico. Es decir, no había forma posible de eso, de que mantener un régimen donde estaban toda Europa, el mercado común, queriendo que se abriesen las fronteras, que abriese un mercado unificado. Había muchas fuerzas muy importantes y los americanos, que son los que al fin y al cabo decidían, habían ya puesto a pensar que hay posibles soluciones alternativas a ese vigía del occidente o defensor del comunismo que era Franco. Yo creo que, por tanto, Franco no hubiese traído la democracia nunca, Carrero tampoco, y si Carrero no hubiese muerto, hubiese acabado en una situación no muy difícil a Marcelo Caetano. Ahora, también es cierto que yo no le veo al ejército de Franco, al ejército de la victoria, como le llamaban en ese momento, dispuesto como los comandantes portugueses a dar un golpe de Estado. Hubiese sido, no sé, otra cosa más palaciega, quizás con algunos generales más aperturistas, no lo sé. Bueno, y una última pregunta más de hoy, incidiendo en el fallo del Supremo que hemos conocido hoy. Le pregunta si considera que el Poder Judicial está especialmente penetrado por esa estructura más de restos de régimen franquista, vamos a decir, y si es el menos democrático de los poderes que existen en este momento en el Estado español. Vamos a ver, depende. Todos los poderes son democráticos hasta que dejan de serlo, y eso pasa con el gobierno, con este gobierno también, pasa con el estamento legislativo, aunque menos, porque hay un contrapeso más señalado, porque hay diversas fuerzas políticas presentes. Desde luego, una de las pocas ventajas, a mi juicio, que tenemos los vascos es que tenemos un parlamento bastante amplio, con lo cual el juego de poderes y de contrapesos está más equilibrado, y lo mismo con el sistema judicial. Yo no sé, yo a algunos jueces del Supremo conozco. Martínez Arrieta, el presidente de la Sala Segunda del Supremo, yo no le califico a este hombre de franquista, ni nada por el estilo. Mi amigo, durante años magistrado del Supremo, Joaquín Jiménez, todo lo contrario, un hombre de la oposición al franquismo, ya estaba allí. Pero aquí el problema no es la penetración, que sin duda por el sistema de reclutamiento, por cómo llegan, por luego los sistemas de dádivas judiciales, porque el Consejo General del Poder Judicial es lo más parecido a los enlaces sindicales del franquismo. Es decir, hay un puesto libre en Ávila para presidente de la audiencia. Se lo doy al conservador, si en la audiencia de Alicante se lo damos al progresista. Y ahí están jugando al trucamé y luego sale lo que sale, ¿no? El tono general lo da lo conservador. Pero para mí el problema del Poder Judicial, del problema del Legislativo y del Ejecutivo es cuando se produce la situación de crisis. Es decir, cuando aparece la crisis, lo disruptivo, lo inesperado, lo contraproducente, a veces lo enorme, ¿cómo se resuelve? ¿Cuál es el resorte que tiene ese poder para resolver? Y ahí es cuando ves que el resorte para eso es la protección de lo mío, la polarización. Yo me acuerdo de un debate que seguí desde las bambalinas porque me interesaba, pero tenía en la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo dos amigos magistrados que parecía, a Arantxa igual esto le parece mucho más interesante que todas las cosas que he dicho hasta ahora. Había un problema con una OPA sobre una compañía energética alemana, estamos hablando de 2012 o 2013, que fue una auténtica crisis dentro de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, porque la cuestión era
si damos esa OPA, perdemos soberanía nacional. O sea, fijaros en una supuesta situación de mercado abierto, donde todo y el mejor postor puede entrar, al mismo tiempo y ahí la reacción fue, nos cargamos esta OPA, no hace nada, porque la soberanía nacional. Pongo un ejemplo, que igual la mitad de los que estáis aquí estáis de acuerdo y la otra mitad no lo sé. Pero me refiero al momento de crisis. En el momento de crisis, ¿cómo se responde? Y claro, si en el momento de crisis, por ejemplo, Cataluña, lo más parecido a una crisis importante de estructura del Estado español, se responde mandando a los guardias con el piolín y a desembarcar allí, enarbolando el artículo 151, diciendo que se va que también a nosotros se nos amenazó, se empezó a hablar de la suspensión de la Estatuto de Autonomía. Si ante la crisis no lo resuelves de forma democrática, sino lo resuelves de forma antidemocrática, ahí tenemos un serio problema. Y por tanto, con el Poder Judicial, porque es tan verdad eso como tan verdad es que los ciudadanos somos demandantes de la administración de justicia. El que tiene un pleito con el vecino por las aguas, el que tiene un pleito con el ayuntamiento por el estacionamiento, las basuras, no sé qué, todos con el euskera, ¿no? Todo el mundo va a la administración de justicia. Pero el problema es cuando viene el momento de crisis, cómo se resuelve. Y si vamos observando que las resoluciones siempre son en pro de un interés que representa el Estado y en detrimento de intereses que no sean estrictamente estatales, ahí tenemos un problema. Eskerrik asko. Ez dakita azken galdera bat baute dezuen? Venga, última, Oso ondo. O debemos preocuparnos por la dulcificación que hay del franquismo en particular y de los autoritarismos en general en las redes, de los críos, no tanto en esas familias que no son adeptas, sino en todos en general. Yo no soy un experto en redes sociales, la verdad es que no soy casi ni usuario, ¿eh? Lo mío es, como veis, pleistoceno, ¿no? Pero a mí lo de las redes, lo que más me preocupa, y tiene algo que ver, aunque es de segundo nivel, es con lo que dan de satisfacción instantánea. Es decir, si tú le aprietas un botón y ves el cómic o lo que sea que quieres ver, si aprietas un botón y te enteras cómo está fulanita, esto está creando una ciudadanía que no sabe lo que es el esfuerzo, que no sabe tampoco lo que es la reflexión. Entonces, ¿cómo se ponen, como se suele decir, puertas al mar o al campo y tal? Pues no lo sé, pero a mí me parece que ese es un grave problema. Los niños y niñas vascas van a estar deformados respecto al franquismo por lo que aparezca en las redes. Pues no sé, depende de la edad. Supongo que no, hasta una edad donde les pueda empezar a interesar lo público y luego sí. Ahora, lo que sí van a coger son tics, formas de responder, y yo vuelvo otra vez a lo de antes, a lo de casa y la familia, que sé que es difícil, pero o sea, no puedes echar en la espalda, en la mochila de los enseñantes, el que además tengan que, o sea, por ejemplo, lo de Plencia, que he seguido, de la profesora del Instituto de Plencia, que se ha convertido en un rito anual, el día de Halloween, que vayan a hacerle una cencerrada, y resulta que es porque esa mujer, por lo visto, tiene una especial detalle y dedicación con los niños minusválidos, y que vayan todos allí. O sea, esto es de reflexión profunda, es de reflexión muy profunda, porque esos padres no saben lo que van a hacer sus hijos y no les parece suficiente como para decirle en casa, oye, pero ¿qué estás haciendo? Tiene que ser, no, que vaya a la inspección, que abra una inspección, que el centro, la dirección del centro que llame. Bueno, ¿qué más? Lo siguiente, ¿qué más? Entonces, pero en las redes me parece a mí que lo más grave es ese automatismo que está generando en buscar la satisfacción y obtenerla al momento respecto a cosas que la mayoría de las veces son banalidades. Pero bueno. Mila esker, zure hitzengatik, zure hitzaldiagatik eta galdera guzti erantzuteagatik.
eta eskerrik asko zuei hemen izateagatik gaurko egunean. Eta orain zerbait gelditu bazaizue, zerbait hartzen, konpondu dezakezue, galdetu dezakezue. Eskerrik asko guztiei.